Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Siguiendo una costumbre establecida desde hacía tiempo, Marisol se levantó temprano. Se lavó la cara con agua fría para animarse y fue directa a la cocina a preparar el desayuno para los niños. Cuando tienes 4 hijos, tienes que dedicar mucho tiempo a esta actividad. A Víctor, por ejemplo, le gustaban las tortitas y a Pedro los huevos revueltos. A Diana le gustaban las tortitas y a Nicolás, los copos de avena con leche. Marisol no podía complacer a todos al mismo tiempo e intentaba turnarse. Para evitar discusiones, los niños llegaron a establecer un horario y lo colgaron en la pared. Mirándolo una vez más, Marisol sonrió y comentó en voz alta. Vale, hoy tenemos el menú de Pedro, lo que significa que voy a hacer una tortilla. Pero cuando abrió la vieja nevera, vio que apenas quedaban huevos. Solo 3 de ellos estaban solitarios en el estante, equipados con celdas especiales. ¿Cómo metí tanto la pata ayer? Me olvidé de comprar huevos otra vez. No tengo nada de memoria. Debería hacer una lista en un papel o poner un recordatorio en el móvil, pensó Marisol con tristeza. Había 4 niños, pero solo 3 huevos, y eso no es suficiente. Haré una tortilla y freiré unas tortitas. Será un día de menú mixto según las preferencias de Pedro y Víctor, pensó Marisol. Le encantaba cocinar y lo hacía con el corazón. A veces, a los niños les parecía que su madre era una auténtica maga capaz de hacer cosas deliciosas de la nada. Pero la verdadera pasión de Marisol siempre fue la repostería. Tortitas, tartas, buñuelos, bollos rellenos y sin rellenar, galletas de mantequilla en moldecitos. La lista era interminable. Al mismo tiempo, los conocidos de Marisol se maravillaban de cómo conseguía cocinar tanto en tan poco tiempo. Como esta familia numerosa vivía en las afueras, como todas las de la región, también cuidaban su parcela, en la que cultivaban todo lo que necesitaban: pepinos, tomates, patatas y diversas variedades de hierbas aromáticas. Gracias a ello, Marisol y sus pequeños disponían de sus productos prácticamente todo el año. En verano, fruta y verdura fresca, y en invierno, ya en conserva. Pero, ¿cómo podía ser de otra manera? Aunque Marisol recibía una asignación para sus hijos, siempre andaba escasa de dinero, y no podía contar con comprar verduras frescas en invierno. Todavía, qué no decirlo, pero fuera de temporada los precios para ellas eran demasiado altos. Así que Marisol tuvo que conservar frutas y verduras para la reserva. Así es como se consigue un tarro invernal de ciruelas en almíbar dulce o de zumo de manzana. Nada en el mundo con semejante exquisitez puede compararse. Al pensarlo, Marisol sonrió, preparó una tortilla y empezó a freírla. Al mismo tiempo, preparó la masa de las tortitas según su propia receta. Probablemente, todas las amas de casa tienen una, sencilla y muy eficaz. Pronto, la casa se llenó de los divinos olores de la comida cocinándose que hicieron rugir incluso el estómago de Marisol. La mujer sonrió al imaginar a los pequeños, que siempre se levantaban unos 5 minutos antes de que terminara de cocinarse. ¿Cómo podía ser, de otra manera, si mamá hacía milagros en la cocina? Pedro fue el primero en despertarse. Golpeando el suelo con los pies descalzos, se acercó a su madre por detrás y la abrazó. Marisol sonrió y añadió en voz baja. ¿Por qué te has levantado tan temprano, hijo? Deberías haberte quedado un rato más en la cama, para terminar tu dulce sueño. No, mami, no podía dormir cuando se despertó la bestia rumorosa de mi estómago. Tengo hambre, objetó Pedro. Bueno, si es así, corre rápido a lavarte y, por favor, ven a la mesa. Hoy toca tu tortilla y tus tortitas favoritas. Al oír esto, el chico se levantó de un salto y corrió al cuarto de baño, donde había una vieja palangana, cuya agua se había enfriado durante la noche y ahora podía animar a cualquiera. 5 minutos después, Diana, Nicolás y Víctor siguieron su ejemplo. Marisol volvió a sorprenderse de la buena actitud de los chicos. Nicolás y Víctor dejaron pasar primero a su hermana pequeña y esperaron pacientemente a que se lavara. ¡Qué verdaderos caballeros! Están creciendo, buenos hijos. Ojalá Roberto pudiera verlo, pensó Marisol con tristeza. No, su marido no había muerto, era otra cosa. 4 años atrás, Roberto Rosano se vio envuelto en un caso de robo en el almacén de una empresa comercial.
Marisol hasta el final no creyó que su marido pudiera ser un ladrón y defendió su inocencia hasta el final. Vendió su rica casa del centro de la ciudad y se trasladó a las afueras. Contrató a un abogado caro, envió paquetes caros todos los meses e hizo muchas otras cosas por su cuenta. Envió ropa y un poco de dinero para resolver problemas dentro de la colonia. El propio Roberto se mantenía confiado y también se consideraba inocente. Porque, en la vida, todo pasa, las pruebas plantadas por los malquerientes, a los que se cruzó en el camino en las paredes de la empresa. Aquí falsificó su firma en los documentos para el envío de un lote de ordenadores caros a nadie discreto en el borde de la tierra. Y aquí Roberto se reunió con ellos y lo envió a la cárcel a pensar bien acerca de su comportamiento por fin. Y aquí Roberto se encontró con ellos y lo envió a la cárcel para que reflexionara sobre su comportamiento y entrara por fin en razón. Dios, ¿por qué me ha pasado esto? He tenido tan poco en mi vida, ¿verdad? Pensó Marisol con tristeza. Tenía una buena razón para estar tan preocupada. Creció en una familia pobre, donde su madre trabajaba de enfermera en una guardería y su padre era conserje. Además de Marisol, había otros 2 niños en la familia. Parece y poco, pero para el presupuesto familiar ya es una carga. Y todo habría ido bien. Pero en cuanto Marisol cumplió 7 años, se cayó de un árbol y se rompió el tobillo. El tobillo se fusionó incorrectamente, lo que provocó que la niña cojease. Los médicos hablaron de cirugía, pero los tiempos eran tales que los padres de Marisol no podían decidirse. Es difícil decir qué influyó exactamente en su decisión, si no había dinero o simplemente no esperaban su turno. Pero la cojera de Marisol nunca desapareció. Le resultaba especialmente difícil en el colegio. Como era muy guapa por naturaleza, tenía que soportar las burlas de sus compañeros, que le ponían motes ofensivos. Marisol toleraba e intentaba ignorar sus burlas. Y cuando se hizo completamente insoportable, volvió a casa llorando y se encerró en su habitación, llorando en silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? En aquella época aún no se conocía el concepto de acoso escolar, y el problema es eterno y prácticamente irresoluble. En cualquier sociedad, ya fueran niños o adultos, siempre había un lugar para un líder y un marginado reconocido. Así es la vida. ¿Qué quieres que te diga? Con el tiempo, Marisol se acostumbró a su cojera e incluso aprendió a controlarla con la ayuda de unas almohadillas especiales en los zapatos. De este modo, la niña conseguía mantener el equilibrio al andar, haciendo casi invisible su cojera. Pero cuando Marisol se ponía nerviosa o perdía los nervios, la cojera reaparecía, causándole graves molestias. La escena del baile de graduación, cuando tropezó y estuvo a punto de caerse del escenario durante la ceremonia de graduación, la había marcado para siempre. Y eso a pesar de que Marisol llevaba los zapatos más cómodos que pudo encontrar. ¿Qué habría pasado si hubiera llevado zapatos de tacón? Las risas de sus compañeros quedaron grabadas para siempre en la memoria de Marisol. Pero todo podría haber resultado muy distinto, de no haber ocurrido aquella desafortunada caída del árbol. ¿De qué sirve pensar en el pasado? Sería mejor pensar en el presente. Después de todo, no importa cómo sea, pero los niños necesitan alimentarse y vestirse. Y la casa necesita algunas reparaciones. Poca gente sabía que, en realidad, Nicolás, Víctor y Pedro eran adoptados. No importaba cuántas veces Marisol trató de quedar embarazada, pero la prueba no mostró el resultado deseado. Y Roberto estaba muy relajado al respecto. Bueno, no hay niños y está bien. Tal vez más tarde que vaya a funcionar. Y si no, entonces no todos a ser padres felices. Pero para Marisol era como un drama personal, doloroso y originado desde el fondo de su alma torturada. En algún momento Marisol estaba tan desesperada que decidió coger un niño de un orfanato. Roberto se limitó a hacer un gesto con la mano. Bueno, si tanto lo quieres, es cosa tuya. Pero decide todo tú, por favor, que tengo tantas preocupaciones en el trabajo, que la cabeza me da vueltas. La primera visita al orfanato causó una impresión indeleble en Marisol. Su corazón literalmente palpitaba de ternura por los pequeños huérfanos. Eran todos tan bonitos y hermosos. Podría quedármelos todos a la vez. Estudiando los cuestionarios preparados por el director del orfanato, Marisol se asombró involuntariamente de las vicisitudes del destino y de su crueldad. Un niño fue abandonado por su madre en la maternidad,
tras haberse escapado por la ventana. Otro fue abandonado por su madre en una cesta a la puerta del orfanato. Al leer estas líneas, Marisol lloró, intentando que sus lágrimas no cayeran sobre las páginas con texto seco y oficial. ¿Cómo pueden transmitir todo el dolor y la tragedia de los pequeños huérfanos, cuyas vidas se vieron privadas desde el principio del calor y el afecto de sus padres? Pero hubo niños cuyos padres no los abandonaron, sino que se fueron de sus vidas por voluntad de un destino maligno. Así ocurrió con los padres de Pedro, Víctor y Nicolás. Por alguna razón inexplicable, Marisol había elegido a este trío. Francamente, temía que separaran a los niños, ya que no todas las familias podían permitirse acoger a 3 niños a la vez. Y aunque el director le aseguró que nunca haría tal cosa, Marisol sintió que mentía. Al llegar a casa, lo primero que hizo Marisol fue enseñarle a su marido las fotos de los bebés. «Toma, cariño, mira qué monos son. Y todos hermanos, ¿te imaginas?». Roberto arrugó la nariz de mala gana. «¿Por qué 3? Solo acordamos 1. A este paso, pronto estaré trabajando de noche para mantenernos a todos. ¿No podías haber elegido otro bebé?». Marisol se mordió dolorosamente el labio, intentando desesperadamente no llorar. «Roberto. Bueno, son hermanos, ¿cómo voy a separarlos? Y no se los llevarán juntos, ¿sabes?». «Comprendo. ¿Cómo no voy a comprender? Pero yo no saco dinero y tampoco tengo una máquina de escribir para producirlo. Me parto el culo trabajando y a ti no te importa. ¿Vas a ser madre de muchos hijos? Pues que tengas suerte, date prisa, que yo no te detengo». De los ojos de Marisol brotaron lágrimas. Sin decir una palabra más, se fue a la cocina, donde lloró hasta casi medianoche. ¿Cómo explicarle a Roberto que su corazón estaba literalmente lleno de ternura por aquellos pequeños? ¿Es culpa suya no poder tener hijos? Aquella noche, Marisol se acostó en el sofá del salón, incapaz de encontrar fuerzas para estar cerca de su marido. Por supuesto, no se había desenamorado de Roberto. No había habido ninguna conversación al respecto. Solo miraba la situación con otros ojos, dándose cuenta de que su marido era indiferente a los niños. Bueno, si es así, Marisol los criará ella misma. Y por la mañana, el propio Roberto fue a su encuentro. Se acercó a Marisol, la abrazó y añadió en voz baja: «Haz lo que quieras, querida, no me opondré. Tengamos a estos pequeños, ayudantes en el futuro, ciertamente no lo impediré». A Marisol se le llenaron los ojos de lágrimas. Dios mío, ¿es verdad? ¿O es que lo había oído mal? Pero no, aquella mañana Roberto estaba menos bromista y más serio. 3 semanas después, tras recoger los documentos necesarios, Pedro, Víctor y Nicolás se encontraron en casa de Rosano. Cuánta felicidad y alegría había en los ojos de los niños. Eran pequeños, pero ya lo entendían todo, seguían a sus padres con los ojos brillantes. Marisol estaba literalmente en la luna de felicidad. Por fin, su sueño se había hecho realidad y era mamá. ¿Y qué más se necesita en la vida? Un marido cariñoso, hijos y un hogar propio. A veces, para ser realmente feliz se necesita tan poco, y no hay millones que no puedan dar esas emociones que da la maternidad. Con la aparición de los niños en la casa, Roberto comenzó a cambiar ante sus ojos. En primer lugar, comenzó a pasar más tiempo en el trabajo, y en segundo lugar, comenzó a distanciarse de la familia, como si estuviera avergonzado de sus hijos y su esposa. En Marisol, la crianza de los niños era prácticamente solo. Condujo a la guardería, no dormía por la noche cuando estaban enfermos y todo el tiempo libre dedicado a los juegos de desarrollo. Roberto, cada día más frío e indiferente a la vida familiar. No. Desde fuera parecía un ejemplo de padre ideal. Traía fielmente su sueldo, cuidaba de sus hijos y de su mujer. Pero en realidad, se comportaba de forma muy distinta. Así, Roberto podía olvidar fácilmente el cumpleaños de su mujer o la fecha de su boda. De hecho, no había nada malo en ello. ¿Pero qué es? ¿Son pequeñeces tontas? Pero es a partir de esas niñedades que se construye la vida familiar posterior. Y feliz o no, depende de los propios cónyuges. Pasó un año, durante el cual Roberto no solo no se acostumbró a los niños, sino que empezó a tratarlos como hijos de extraños. Acostumbrada, Marisol ya hizo un gesto con la mano cuando se enteró de que estaba embarazada.
Al principio, la mujer pensó que estaba enferma, y que todas sus dolencias matutinas eran consecuencia de alguna enfermedad. Pero cuando fue a ver a un médico, éste le dio una noticia extremadamente feliz. ¡Felicidades! Está usted embarazada de 3 semanas. El corazón de la mujer casi se le sale del pecho de alegría. ¿Sería posible que Dios le hubiera dado la oportunidad no solo de experimentar la felicidad de la maternidad de acogida, sino también de convertirse ella misma en mamá? Roberto Rossano recibió la noticia del embarazo de su mujer con expresión sombría. En el trabajo estaba a punto de tener problemas, y por eso veía culpables a todos los que se le metían por los ojos. Aunque, para ser sinceros, los niños no tenían ninguna culpa de sus problemas. Al contrario, Marisol, como madre de muchos hijos, recibía un subsidio que ayudaba a todos a vivir. Pero los fracasos de Roberto estaban relacionados con algo más, incomprensible para su mujer. Un par de veces, Marisol intentó averiguar de qué se trataba, pero Roberto solo guardaba silencio, y prefería con mirada ausente ver la televisión y beber cerveza, a la que era adicto desde hacía tiempo. Marisol nunca organizaba escándalos. Y, de hecho, ¿para qué hacerlo, si el marido no se volvía alcohólico? Iba a trabajar y a veces hasta jugaba con los niños. Es cierto, lo hizo todo por la fuerza, como si la esperanza de ganar a los ojos de su esposa algunos puntos invisibles. Durante todo el período de embarazo, Marisol se sentía mal. Especialmente Marisol era persistente en mareos y náuseas, pero ella no se quejó, porque sabía que millones de mujeres en todo el mundo experimentan molestias similares. Al fin y al cabo, la principal recompensa le esperaba a Marisol poco después, cuando dio a luz a una preciosa hija, Diana. Apurada por compartir esta feliz noticia con el recién estrenado padre, Marisol llamó repetidamente a su marido por teléfono. Pero la voz indiferente del operador de la red móvil le informó de que el abonado estaba fuera de cobertura. Roberto no apareció hasta 3 días después, diciendo que se encontraba en un viaje urgente de negocios, donde la conexión era extremadamente mala. Quizás si Marisol hubiera sospechado más, habría sabido que todo era mentira. Padre de 4 hijos, Roberto se volvió aún más retraído. Nervioso e irritable, se encendía como una cerilla sin motivo alguno. Sobre todo cuando la pequeña Diana lloriqueaba por la noche, porque le dolía la barriga o le estaban saliendo los dientes. ¿Cuándo me vas a dejar en paz? Luego un niño, luego otro. Has decidido convertirme en un completo gilipollas, capaz solo de criar a sus propios hijos y a los de los demás. Roberto estaba indignado. Marisol solo guardó silencio, intentando suavizar la incómoda situación. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que Roberto, como nadie, sabía ser un tramposo. Recientemente, él mismo dijo que quería ser padre, y cuando adoptaron bebés, luego se enfrió con ellos después de solo 15 días. Entonces, empezó a mentir diciendo que sueña con su propio hijo, dando a entender que solo en este caso, despertara sentimientos afines. Pero, como demostraron los acontecimientos posteriores, todo eran mentiras y autoengaños. Todos en el barrio respetaban a Marisol, sabiendo perfectamente hasta dónde había llegado para ser madre. Las autoridades locales intentan a menudo ayudar a la joven madre, pues se dan cuenta de lo difícil que es para ella tener 4 hijos. La propia Marisol no pedía ninguna prestación para ella y, simplemente, disfrutaba de la felicidad familiar que le proporcionaban sus hijos predilectos. Roberto estaba cada vez más a menudo en viajes de negocios, ausentándose de casa durante una semana o más. Marisol sentía que el desenlace estaba cerca, pero apenas podía imaginar que todo acabaría de una forma tan ridícula, cuando Roberto fue acusado de fraude y encarcelado durante 5 años. Sin el apoyo de su marido, Marisol no se rindió e intentó sacar adelante a sus hijos lo mejor que pudo. La pensión no era lo peor, pero el dinero se evaporaba como el agua bajo el cálido sol del verano. Y si, Dios no lo quiera, uno de los niños caía enfermo, inmediatamente le seguían sus hermanos y hermanas. Y los niños crecían demasiado deprisa, por lo que Marisol no tenía tiempo de comprarles ropa. En cierto modo, sin embargo, era un poco más fácil para ella, porque los más pequeños podían gastar la ropa de los mayores. Desde pequeños, Marisol enseñó a sus hijos a ser ahorradores. Pero no solo en la forma de manejar las cosas, sino también en la manera de tratar la comida.
Ella respetaba especialmente el pan, sabiendo que era la base de todo. E incluso si quedaba algo de pan duro en casa, lo desmenuzaba en trozos pequeños y llenaba varios comederos colocados en el patio. A los niños les gustaba ver a los pájaros retozar y picotear las migas de pan con emoción. En esos momentos, Marisol pensaba que los niños estaban viendo una película alucinante que solo ellos podían entender. A Marisol le gustaba vivir en las afueras. Tranquilidad, calma. Y un huerto con todo lo necesario. Naturalmente, la casa que había vendido para ayudar a Roberto era mucho mejor en cuanto a comodidades. Aquí había que traer el agua del pozo, el retrete estaba en el patio y en invierno era necesario calentar la cocina con leña o carbón. Pero Marisol no se quejaba y se preparaba para el invierno con mucha antelación. Recogía leña y, cuando conseguía ahorrar algo de dinero, compraba varios cubos de leña o un par de toneladas de carbón. La mayoría de las veces, no era suficiente para el invierno, porque los inviernos, como sabemos, son diferentes. El trabajo extra de Marisol consistía en que desde hacía algún tiempo dominaba la habilidad de la manicura. La mujer no cobraba mucho por sus servicios, ya que no se consideraba una maestra reconocida. Pero las clientas que una vez acudían a ella, volvían invariablemente. Y lo hacían no por la baja tarifa, sino porque Marisol no solo era una buena maestra, sino también una agradable conversadora. Además, Marisol nunca se quejaba ni compartía sus problemas con sus clientes. La mayoría de las veces, los clientes iban a su casa. Naturalmente, nunca ganaba mucho dinero, pero, por otro lado, como le gustaba decir al padre de Marisol, seguía siendo mejor que nada. Mucha gente pensaba que Marisol era viuda, que su marido había muerto. Pero en realidad no lo era, pues enviaba paquetes a Roberto sin cesar, sorprendida de que éste nunca le hubiera pedido que fuera a visitarla. Era posible entender los motivos de Roberto si uno quería. Al fin y al cabo, se estaba ocupando de unos niños que estarían unos días sin su madre. Por otro lado, Marisol podría haber encontrado a otra persona para ese tiempo, o haber contratado a una niñera, de esas que no cobran mucho. Roberto, en cambio, prefería cumplir su condena solo, abandonando a su familia. Solo escribía cartas cuando necesitaba dinero. Por alguna razón inexplicable, Roberto lo pedía cada vez más a menudo. Necesitaba saldar una deuda de juego o pagarse una buena cama. Marisol no conocía bien todos estos matices carcelarios y consideraba a su marido un rehén de las circunstancias. Quienes conocían la situación de Marisol siempre se sorprendían de que su marido no solicitara la libertad condicional. Sí, con su reputación y sin antecedentes penales, Roberto debería haber salido en 2 o 3 años, y ya va por el cuarto allí. Es todo un poco extraño. Y no es un maníaco, y solo está acusado de fraude. Marisol solo se encogió de hombros y desvió la conversación en otra dirección. No quería juzgar a su marido. Y no le gustaba criticar a un hombre a sus espaldas. Cuando Roberto volviera de la colonia, le contaría lo que le pasaba. Los pensamientos sobre el pasado capturaron tanto a Marisol, que ella misma no notó cómo su mano se congelaba con una taza de té en el aire, y no se la llevaba a la boca. «Mamita, ¿qué haces?», preguntó Pedro con ansiedad. Hoy era su día en la cocina y el niño se alegraba de poder comer su tortilla favorita con el añadido de unas deliciosas tortitas. «No es nada, hijo. Solo estaba pensando», dijo Marisol. Pedro se detuvo un rato, masticando con cuidado la suave tortita, y luego preguntó: «Mamá, ¿podemos tener gallinas? Bueno, así tendremos nuestros propios huevos, y podremos ir a la tienda menos a menudo, y yo podré cuidarlas con Nicolás. O con Víctor juntos. Podemos tener un rebaño entero de gallinas. Les plantaremos hierba, les cambiaremos el agua de los bebederos». Marisol sonrió. «Oh, querida, qué alma tan bondadosa tienes. Para tener gallinas, primero hay que construir un gallinero. Y no solo comen hierba, sino también necesitan forraje. Grano y maíz deben estar presentes. Entonces pondrán huevos sabrosos, y no se llega lejos solo con hierba». Pedro estaba visiblemente triste. Al niño le gustaba tanto la tortilla que estaba dispuesto a comerla todos los días. Como su hijo le recordaba la compra, Marisol decidió ir a la tienda. Su primera clienta de manicura no llegaría hasta mediodía.
lo que significaba que tendría tiempo de sobra para correr a la tienda y estar de vuelta a tiempo para él. Marisol se levantó de la mesa y, besando a cada uno de los niños por turno, añadió: «Ahora voy a la tienda, ¿vale? Bueno, 1 hora y media no voy a estar, sentarme, ver dibujos animados. Y vuelvo en un santiamén. No vamos a ir a la guardería hoy, su maestro llamó hace media hora, y dijo que hay obras de reparación en curso. Con el techo algo pasó, o goteras, o el viento dañado. En general, hoy tenemos el modo de casa. Yupi, eso significa que podemos jugar al escondite todo el tiempo que queramos», exclamó la pequeña Diana y tamborileó con los pies sobre la mesa como una pequeña tamborilera. Muy bien, cualquiera diría que no te gusta tanto la guardería», sonrió Marisol y empezó a prepararse para ir a la tienda. Solía ir a la misma tienda, donde era muy conocida. Y, a veces, incluso le prestaban la compra. Pero hoy Marisol tenía dinero, lo que significaba que podía coger lo que quisiera sin avergonzarse. Sin embargo, Marisol se llevó muy poco: un cartón de leche, una bandeja de huevos, una barra de pan y caramelo. Las cosas que a ninguna ama de casa le faltan en la cocina. A esa hora no había mucha gente en la tienda. A Marisol no le gustaba ir a la tienda en hora punta, cuando la cola de la caja estaba abarrotada. Ahora podía recorrer todas las filas y elegir lo que quería. La mayoría de las veces, Marisol compraba productos con etiquetas de precios promocionales, y no se avergonzaba de ello. «Nada, me haré rica, entonces compraré algo mejor. Pero ahora, no veo ninguna diferencia en ello. Los productos siguen siendo buenos», se convencía la mujer. Al entrar en la tienda, Marisol miró automáticamente al guardia y se dio cuenta de que no lo conocía. Al parecer, un nuevo turno había tomado el relevo, lo que se confirmó un poco más tarde cuando Marisol vio a los dependientes en la caja registradora. A pesar de todo, saluda a todo el mundo, coge su cesta y se dirige a una de las filas. Mirando los precios, se imaginó lo que podría hacer con todos aquellos productos. Un viejo y gastado monedero con dinero descansaba en el bolsillo lateral de su chaqueta y esperaba pacientemente a que su dueña pagara en la caja registradora. Pronto, la cesta de Marisol se llenó de la lista de la compra que había hecho aquella mañana antes de salir de casa. En ese momento, alguien le dio un suave empujón en la espalda e inmediatamente pasó corriendo, apresurándose hacia la caja. Marisol miró con reproche al joven, con mirada huidiza y movimientos nerviosos e inquietos. «¿Y a qué viene tanta prisa? Las cajas están casi vacías. Solo hay 2 personas de pie. Siempre tienen prisa por llegar a alguna parte, y no saben por qué», pensó Marisol y siguió al chico. Para su sorpresa, el tipo dejó la cesta junto a la caja y salió corriendo a la calle. Tras echarle un vistazo, Marisol frunció el ceño. Era extraño, la verdad. Tenía prisa, pero dejó la compra sin pagarla. Marisol se acercó a la mesa de la cajera y empezó a colocar sus compras sobre ella. Entonces se llevó despreocupadamente la mano al bolsillo y se sorprendió al comprobar que no llevaba cartera. «Dios mío, ¿cómo podía ser? Estaba aquí hace un momento», susurró la mujer. La cajera miró a la visitante con indiferencia. «Son 1.700 pesos». Como Marisol seguía rebuscando con ahínco en los bolsillos de su chaqueta, añadió: «Bueno, muchacha, ¿vas a pagar o qué? ¿O tal vez cambiaste de opinión? Me da igual, pero alguien tendrá que devolverte la mercancía, y no es tarea fácil, así que tendrás que pagar, y si no lo haces, llamaré al guardia». «Sí, ahora. Pagaré. Buscaré mi cartera. La he tenido conmigo todo este tiempo», susurró Marisol. La cajera esbozó una sonrisa irónica. «¿Eso es lo que creía, que había una cartera y luego desapareció abruptamente? ¿Llamo a seguridad y resuelvo este asunto de un plumazo?» A Marisol se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Cómo puede ser?». Signo de cierre de interrogación. «¿Qué demonios están pasando aquí? He perdido la cartera en medio de la nada». Los pensamientos de la mujer giraban a una velocidad vertiginosa. De repente, se acordó del desconocido, cuya huida de la tienda le pareció, cuando menos, extraña. «Oh, cierto. El tipo que salió corriendo de la tienda. Antes me había empujado ligeramente por la espalda.
Debía de ser un ladrón de bolsillos, que había visto la cartera en mi bolsillo y había decidido lucrarse a costa ajena. Mira, necesito que el guardia de seguridad mire el CCTV, ¿sabes? Me acaban de robar a plena luz del día, suplicó Marisol. La cajera sacudió la cabeza con reproche. Bueno, ya está, me han robado el bolso, no quiero pagar y pido justicia a gritos. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? ¿Reembolsar el daño y darnos comestibles por las molestias? No, chica, vete de aquí, si no quieres pagar. Cualquiera diría que el guardia no tiene nada mejor que hacer que ocuparse de tus vídeos. A Marisol le temblaron los labios. Pero tienes que entenderlo. Podría volver a ocurrir, ¿sabes? Ese delincuente podría robar a otra persona. ¿Y por qué me hablas así? Tengo 4 hijos que pasarán hambre por culpa de este ladrón. Las mejillas de la cajera se pusieron rojas de ira. Parecían un tomate demasiado maduro. Y tú no te cubres con tus hijos. Primero dan a luz y luego van por ahí lloriqueando, mendigando prestaciones y diciéndole a todo el mundo cómo tiene que vivir. Si no puedes mantener a tus hijos, no deberías haberlos tenido. No soy una caja de la seguridad social y no voy a ayudarte. Así que lárgate. Marisol pensó por un momento que había entrado en un reino de espejos torcidos, donde todo parecía ser diferente de lo que realmente debería ser. Y aquella cajera, y el guardia de mirada ausente e indiferente, de pie a un lado. ¿De verdad les importaba su desgracia? En ese momento, alguien tocó el hombro de Marisol con una mano. Permítame, por favor. La mujer se giró bruscamente y vio a un hombre delgado, de unos 30 y pocos años, que observaba todo lo que ocurría con evidente interés. La cajera miró al desconocido y sonrió. Vaya, ha aparecido otro defensor. ¿Estaréis todos en una conspiración para engañarme? Ahora empezarás a cantar a pleno pulmón que te han robado el bolso del bolsillo y, mientras me engañas, robarás algo. Conozco tus trucos, porque veo programas policíacos todos los días. Es obvio. Tienes talento para investigar casos como este, dijo el hombre con ironía. Marisol resopló de inmediato, sin poder contener una risita interna. Las mejillas de la cajera enrojecieron aún más de vergüenza. Y tú no te rías de mí aquí, idiota. Mejor piensa de dónde vas a sacar el dinero para pagar la compra. Ya veo que te estás divirtiendo demasiado. Estoy tratando de hablar con ella amablemente, y me está haciendo un circo. Yo no veo ningún circo aquí. No solo eso, sino que creo que aquí ha habido un delito, objetó el desconocido que había defendido a Marisol. ¿Qué delito? ¿De qué hablas? ¿Te ha hechizado? Pero si la tienda estaba prácticamente vacía. Bueno, sería cuando la aglomeración de gente, o el ajetreo de las prevacaciones, entonces ya el monedero es fácil de robar, allí ya la adivina no van. Pero si ahora solo miente una. Se encendió la cajera. El hombre sonrió. Bueno, ahora creo que tenemos que mirar las cámaras de CCTV. ¿Y quién eres tú para mandar aquí? La mujer volvió a indignarse. Soy el señor Andrés Rivera, respondió tranquilamente el desconocido. Marisol permaneció en silencio, incapaz de apartar los ojos de aquel desconocido amable y decidido. La cajera sonrió satisfecha. Pues su nombre no significa nada para mí, señor Andrés Rivera, así que larguis de aquí antes de que llame a la policía y sea demasiado tarde. Pero estaba claro que el hombre no iba a echarse atrás. Por supuesto, admito que mi nombre no significa nada para usted, pero para su dueño, Antonio, obviamente dirá mucho. Porque fue mi dinero el que abrió esta tienda. La cajera palideció. Solo ahora, se dio cuenta de que este extraño hombre sabía demasiado para ser un cliente ordinario de la tienda. Lo siento, señor Rivera. No lo sabía. Por favor, no le digas nada a mi jefe Antonio, ¿dale? Suplicó la cajera. Andrés sonrió. Vamos, tranquila. Al fin y al cabo no soy un tirano. Solo tengo que mirar las cámaras del circuito cerrado de televisión. Estoy seguro de que a esta clienta le han robado. Pero mientras el guardia y yo vamos a solucionarlo, pásame un cheque y pagaré la compra de esta chica, respondió el empresario. La cajera se dispuso a cumplir la petición del señor Rivera, y Marisol se quedó allí de pie, sin poder creer lo que veían sus ojos. Hacía apenas 5 minutos se había sentido desesperada, con ganas de llorar y de ponerse histérica.
Pero ahora Marisol sentía que estaba de nuevo en un cuento de hadas, donde el príncipe bueno quiere salvarla de las artimañas de los enemigos. Resultó que Andrés Rivera tenía razón. Marisol fue realmente robada por un carterista, que con un empujón en la espalda, distrajo su atención, y en ese momento la segunda mano libre sacó un bolso. Es muy listo, y yo no sentí nada, dijo Marisol con una sonrisa avergonzada. Andrés asintió con la cabeza. Y luego, dio la orden necesaria al guardia para que imprimiera un retrato robot del ladrón y lo colgara en la entrada de la tienda. A continuación, el empresario cogió la bolsa de la compra de Marisol y se dirigió a la salida. No hace falta. Puedo arreglármelas sola. Además, dame tus datos para que pueda devolvértelos. Son, al fin y al cabo, casi 2.000 pesos, susurró Marisol en voz baja. Pero Andrés no quiso oír nada. Recién cuando estuvo afuera, Marisol notó la palidez antinatural de su piel y la tristeza en sus ojos, que al principio había confundido con seriedad y ecuanimidad. Acercándose a su coche, el hombre de negocios dijo: «Bueno, dime dónde vives y te llevo». Lo primero que pensó Marisol fue negarse. Al fin y al cabo, era incómodo, y los vecinos podrían pensar lo contrario. Dirían que la mujer se divierte mientras el marido está en la cárcel. Pero luego, mirando los ojos tristes de Andrés, se dio cuenta de que no podía negarse a nada. «Está bien. No vivo lejos de aquí. No me importa que me lleves». Andrés conducía el coche con confianza, haciendo de vez en cuando preguntas a Marisol para mantener la conversación. Hablaba poco de sí mismo, de lo que la pasajera dedujo que era una persona bastante reservada. Marisol, sin embargo, sintió en él un espíritu afín desde los primeros minutos de conversación, contándole todo sin tapujos. ¿Y por qué iba a avergonzarse, si todo era verdad? 4 hijos, 3 de ellos adoptados, un marido que había ido a la cárcel por un malentendido. Y ella, madre soltera con muy pocas perspectivas de futuro. Andrés escuchaba en silencio. Cuando su expresión cambió, Marisol se dio cuenta de que su historia había calado en el empresario. Aunque, tal vez, estaba equivocada, y Andrés era simplemente un hábil actor, capaz de controlar las emociones internas y externas. Sí, la vida te ha dejado por otros derroteros. ¿Qué quieres que te diga? Pero no desesperes, creo que puedo ayudarte, resumió el empresario. Ya me has ayudado mucho, me siento en deuda contigo, pero no pienses nada malo, seguro que te devuelvo todo el dinero, dijo Marisol. Pero el empresario hizo un gesto categórico con las manos. No, no, ni hablar de deudas, no quiero oírlo. No soy el último trozo de pan que acaba por quitarle el dinero a una madre con muchos hijos. Marisol sonrió, y miró al empresario con ojos completamente diferentes. Aún así, un buen hombre, este Andrés Rivera. Simplemente, vino y la protegió de la descarada cajera y del guardia de seguridad, para quienes los clientes no significaban precisamente nada. Hasta la casa de Marisol quedaba aproximadamente 1 kilómetro cuando Andrés se detuvo de repente en medio de la carretera y, llevándose la mano al pecho, siseó con una tos agónica. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?, exclamó Marisol con ansiedad. Andrés no contestó nada, llevándose un pañuelo a la boca. El empresario tardó unos 5 minutos en calmar el ataque de agonía, tras lo cual volvió a respirar de forma más uniforme y respondió con culpabilidad a la pregunta de la pasajera. Lo siento, por favor. Todo es mi enfermedad. Ya se me pasará. Tengo, ya sabe, oncología encontrada. En general, las cosas no van bien, ya le digo. Pero no me desanimo. Marisol miró a Andrés con lástima y él sintió de inmediato la calidez de sus ojos. A su vez, la mujer sintió que aquel empresario sabio y seguro de sí mismo, en realidad, estaba solo en su problema, y no podía compartirlo con nadie más que consigo mismo. ¿Y el tratamiento? ¿Medicación? ¿Cirugía? Como un ahogado que se agarra a un clavo ardiendo, Marisol se aferró. Andrés suspiró con tristeza. ¿Cirugía? Bueno, ¿cómo decírtelo más correctamente? La probabilidad de un resultado favorable es extremadamente baja. Gracias a los médicos, me lo contaron sinceramente, sin secretos. Algunos dicen que me quedan 6 meses de vida. Otros, que puedo durar fácilmente 5 o más años.
En su opinión, según los expertos, la operación puede solucionar mis problemas de salud o, por el contrario, agravarlos hasta la imposibilidad. Marisol negó con la cabeza, insegura. No, me parece que necesitas tratarte. Sobre todo, si me perdonas, tienes los medios para hacerlo. Andrés quiso contestar algo más, pero la casa de Marisol apareció por delante y el empresario dudó media palabra. Marisol lo intuyó, pero no prosiguió la incómoda conversación. En lugar de eso, invitó a Andrés a tomar el té con una sonrisa. No, Marisol, de alguna manera me siento incómoda. ¿Y tus hijos, qué pensarán? Dirán que ha venido un moribundo. Pero Marisol siempre supo ser persuasiva, y pronto Andrés no tuvo más remedio que seguir su consejo. Pero antes de entrar, Andrés le pidió que se dirigiera a él de manera más informal. Me siento como un abuelo. No, ya sé que parezco un poco mayor, pero en realidad tenemos la misma edad, Marisol. Marisol asintió y abrió la puerta. Vaya, mamá, qué rápido has vuelto. Ni siquiera tuvimos tiempo de echarte de menos, exclamó Pedro y se sorprendió al ver a un hombre extraño en el pasillo. Te presento a... Este es el tío Andrés, me ayudó en la tienda cuando... Bueno, cuando... Empezó a decir Marisol, pero Andrés le tocó suavemente el brazo, haciéndole comprender que los chicos no necesitaban saber lo que había pasado en la tienda. Pronto estuvieron todos sentados a la mesa común, tomando té. Andrés, escuchando el alegre clamor de los niños, sonrió un poco. Marisol estaba dispuesta a apostar 1.000.000 a que nunca había tenido hijos. Probablemente, era la misma mirada que ella había tenido cuando se había creído inútil e incapaz. Pronto, Andrés se animó visiblemente y empezó a comportarse de forma más distendida, contando a los niños divertidas anécdotas de su vida. Lo único que avergonzaba a Marisol era la antinatural palidez y delgadez del invitado, que hacía que sus labios parecieran completamente desangrados. En lugar de los 20 minutos esperados, Andrés había pasado al menos 3 horas en casa de Marisol. El hombre disfrutó tanto de su tiempo con los niños que incluso se olvidó de su enfermedad y dejó de toser, guardándose el pañuelo en el bolsillo. Probablemente, Andrés se habría quedado aún más tiempo, pero en ese momento Marisol tenía una cliente para una manicura. El empresario tuvo que despedirse cortésmente y marcharse. Después de despedirse de él con la mirada, Marisol sonrió. Andrés tenía algo especial. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado las nubes sombrías y ahora acariciara sus mejillas. Del empresario emanaba una fuerza interior que nada tenía que ver con su aspecto enfermizo. Esto es lo que ocurre cuando un hombre delgado y enfermizo tiene el núcleo interior más fuerte, capaz de convertir montañas y hacer retroceder ríos. De vuelta a casa, Andrés solo pensaba en Marisol. El corazón del empresario palpitó de felicidad cuando recordó a los niños saltando alegremente a su alrededor como un corro infantil en Nochevieja. Andrés intentó deliberadamente no pensar en el hecho de que su mujer le había abandonado hacía 3 meses, cuando se enteró de la grave enfermedad de su marido. Sin embargo, Andrea no se había mostrado especialmente tierna con su marido antes, y no le trataba mejor que a un cajero automático que dispensa dinero a la primera petición. Andrés se dio cuenta de que se había equivocado al ligar su vida a una chica tan voluble e inconstante. Por otra parte, ¿quién de nosotros no comete errores? Sobre todo, estando encantado por el espectacular aspecto de su elegida. Pero lo peor ni siquiera fue el hecho de la traición, sino el hecho de que, yéndose a otra, Andrea pidiera a su marido que hiciera testamento a su favor. Los padres de Andrés habían muerto hacía muchos años, y por eso no tenía a nadie más cercano a su mujer. Nunca tuvieron tiempo de tener hijos, aunque Andrés tenía muchas ganas de ser padre de un niño o una niña. No importa, con tal de que fuera un hombrecito, y luego ya lo criaremos. Pero Andrea solo tenía en mente el dinero y nada más. Y también restaurantes, salones de belleza y tiendas caras, donde estaba dispuesta a comprar todo lo necesario y no tanto. Andrés no creyó durante mucho tiempo que su mujer tuviera un amante secreto, y solo cuando ella se marchó desafiante a otro se dio cuenta de que la separación no tenía nada que ver con su enfermedad. Todo empezó mucho antes. Al sentir demasiada libertad, Andrea empezó a comportarse como quería. Y después de todo, el adjunto de Andrés para la empresa, ha insinuado en repetidas ocasiones la infidelidad de su esposa.
Pero el empresario se limitó a hacer oídos sordos, negándose a creer lo evidente. Lo más probable es que la enfermedad de Andrés simplemente desatara las manos de su mujer, haciéndole comprender que muy pronto se convertirá en una rica viuda heredera. Pero para que esta felicidad cayera en manos de una belleza, el empresario tuvo que hacer testamento, según el cual, todos sus bienes pasaban a posesión de su huidiza esposa. Afortunadamente, para dar un paso tan serio, Andrés no tenía prisa. Aún esperaba el apoyo de su mujer en el tema de la operación. La esposa, en lugar de ayuda, empezó a decir tonterías de que, en caso de muerte de Andrés, se pondría de acuerdo con el encargado del cementerio y le buscaría a su marido el mejor lugar para el entierro. Todo sonaba tan vil que Andrés se dio cuenta una vez más de que había cometido un gravísimo error. Pero el encuentro con Marisol removió en su alma tales cuerdas que todo este tiempo permanecieron intactas como un misterioso artefacto de la antigüedad. De vuelta en la casa vacía, Andrés encendió el televisor y se tumbó en el sofá. No tenía ganas de comer. Tampoco tenía apetito. Escuchando a media voz las noticias del día, el empresario se sumió en una dolorosa reflexión. Pensamientos e imágenes se arremolinaban en su cabeza, compitiendo entre sí en su ingenio por hacer que su dueño les prestara atención. De repente, uno de ellos era mucho más fuerte y confiado que todos los demás. Para asombro de Andrés, este pensamiento no tenía nada que ver con sus pensamientos sobre su exmujer. En primer lugar, tenía que ver con su nueva conocida Marisol. Un brillo misterioso apareció inmediatamente en los ojos de Andrés. ¿Y si hago un testamento para Marisol? Pero no lo diga de inmediato, sino que lo anuncie más tarde, cuando todo se aclare, y también ofrecerle que se quede conmigo un tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? Sí, pediré un mes. No puedo vivir más que eso, susurró el hombre de negocios. No, no estaba pensando en nada malo. A decir verdad, Andrés solo quería experimentar un poco de felicidad familiar. Solo un poco. Aunque fuera ficticia. Aunque no fuera real. Pero un poco de felicidad. Del tipo que ni el dinero, ni el poder, ni la posición en la sociedad podrían darle. Cuanto más pensaba Andrés en algo así, más le gustaba la idea. El empresario no temía equivocarse, porque sabía que nunca conocería a una mujer peor que Andrea. Evidentemente, no había duda de que Marisol se amaban mutuamente. Siendo un realista empedernido, Andrés se daba cuenta de que ella tenía un marido que tarde o temprano saldría de la cárcel y le reclamaría. En opinión del propio Andrés, su plan parecía insensato, y cuando menos ingenuo. El empresario quería representar para sí mismo una escena de cuento de hadas en la que Marisol se convertiría en su reina, su esposa durante un mes, con una forma de relación exclusivamente platónica. Y entonces, cuando Andrés cruzara la línea y se fuera al otro mundo, el carruaje volvería a convertirse en una calabaza, y el cochero en una rata, y se escondería en el callejón más cercano. Como recompensa, Andrés dejará a Marisol un testamento hecho a su favor. Y esto, por cierto, una buena cantidad de dinero en la cuenta bancaria, una casa, bienes inmuebles en la ciudad y la región. En general, muchas otras cosas, sabrosas y atractivas. Pero eso es para más adelante. Que se entere Marisol, pero después de su partida, cuando Andrés se haya ido. Todo justo, solo un mes. Solo uno, Dios. Decidido a no aplazar las cosas, Andrés fue a casa de Marisol aquella misma tarde. Aunque al principio pensaba esperar hasta la mañana, y solo entonces, para anunciarle su petición. Por otra parte, habiendo imaginado una noche de insomnio causada por la ansiedad ante la conversación que se avecinaba, el empresario decidió decirlo todo de una vez. Cuando Marisol escuchó su propuesta, apenas pudo contener un grito. Una esposa durante un mes. Signo de cierre de interrogación. Pero, ¿qué le parecería a los demás? Andrés, lo siento, pero estoy casada. ¿Y si Roberto se entera? Y en general, la gente verá y juzgará. No es bueno. Andrés bajó los ojos avergonzado. Entiendo, Marisol. No pienses nada malo de mí. No voy a permitir cosas inapropiadas y otras travesuras. Solo quiero vivir contigo, así, con la ilusión de una familia y la sensación de que me necesitan. Que los niños estuvieran cerca, y yo fuera con ellos al parque, a las atracciones, al estanque con los cisnes.
Bueno, ¿me entiendes? No me queda mucho tiempo de vida. No creo en estas operaciones. Todo son mentiras y robar dinero. Las lágrimas brotaron de los ojos de Marisol. La voz del empresario temblaba y ella sintió que decía la verdad. La historia de Andrés la conmovió hasta la médula. Además, nunca antes había conocido a un hombre tan sensual, que con la riqueza y el poder, soñaba con cosas bastante corrientes y familiares. Marisol no dudó mucho. Y no fue porque quisiera sentirse esposa por un mes, aunque solo fuera por diversión. Vamos, incluso, sin obligaciones ni exigencias mutuas. De hecho, Marisol de repente tenía ganas de convertirse en una hechicera, capaz de hacer cambios mágicos en la vida de Andrés. Vale, estoy de acuerdo, pero pensemos en algo más creíble para los niños. Bueno, no puedo decirles sin más que nos quedaremos en casa del tío Andrés exactamente un mes. El empresario sonrió. Vale, lo entiendo. Puedes decir que trabajarás para mí como asistenta. Pero, en realidad, no limpiarás, ni se te ocurra, y no tienes que ir a la cocina. Lo pediremos todo al restaurante. Quiero que descanses y hagas vida normal. Y al final, te espera una gratificación. Marisol frunció el ceño. ¿Qué clase de prima? Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de interrogación. No necesito nada de ti. Ya me has ayudado más de lo que debías. Pues no, eso no vale. Tendremos que hacer un contrato. Pero no uno de verdad, sino uno falso, que vivirás en mi casa con los niños durante un mes y luego recibirás lo que te corresponde, sugirió Andrés y le extendió su estrecha palma. Marisol sonrió y la estrechó sin vacilar. Los acontecimientos de las últimas horas no la habían dejado dormir y agitaban su mente con la idea de que estaba haciendo mal. Al fin y al cabo, su legítimo marido, Roberto, estaba ahora en la cárcel y muy necesitado de ayuda. Pero ella no le abandonaría y le ayudaría tanto como antes. Y tal vez mucho más. Cuando los niños se enteraron de que se mudaban a casa del tío Andrés, su alegría no tuvo límites. Vaya, Dios mío. Vamos a vivir en una verdadera mansión. Signo de cierre de interrogación. ¿Con bañera y jacuzzi? ¿Y podréis saltar en el trampolín hasta por la mañana? Preguntó el pequeño Pedro. Andrés sonrió. Podemos, claro. Se puede hacer de todo. ¿El agua de la piscina está caliente o fría? ¿Porque yo no me meto en la fría? Preguntó Nicolás con cautela. Sí, caliente, muy caliente. No te preocupes. La haremos como la necesitamos, explicó el empresario, y la casa de Marisol tembló con los gritos de los niños. Y media hora más tarde, habiendo llevado consigo las cosas necesarias, se sentaron en el todoterreno de Andrés y emprendieron el camino hacia una nueva vida. Solo Marisol sabía la verdad, y recordaba perfectamente que no pasarían más de un mes en casa del empresario. Ese era su acuerdo tácito. Puede que todo fuera una locura o un momento de debilidad, pero Marisol quería ser débil. Estaba tan cansada de cargar con todo lo que tenía, sus hijos, su casa, su trabajo y un marido que exigía cada vez más dinero. No, Marisol no culpaba a Roberto. En la cárcel pasan todo tipo de cosas y Dios no quiera que nadie esté allí. Al cruzar el umbral de la casa de Andrés, los niños y Marisol sintieron una alegría y una admiración incomparables. A los invitados les parecía que estaban en un cuento de hadas, donde todos sus deseos se cumplían con solo agitar una varita mágica. Probablemente, habría sido así, si el mago, en la persona del dueño de la casa, no estuviera tan pálido. Marisol tuvo la sensación de que Andrés se estaba enterrando mentalmente e intentaba aferrarse a esa isla salvadora de impresiones agradables, que se llevaría consigo al otro mundo. Intentando distraer al empresario de sus tristes pensamientos, Marisol le hablaba mucho, contándole historias de su pasado. La mujer estaba tan emocionada que incluso le contó a Andrés que, de niña, fue capaz de vencer su cojera. ¿Qué? ¿Así de repente y desapareció? Preguntó Andrés sorprendido. No, no ha desaparecido, solo la camuflo hábilmente. Llevo un calzado especial. Y también, un cierto grupo de músculos desarrollados, para que la cojera no sea tan llamativa. Andrés miró a su invitada con respeto. A Marisol le gustaba cada vez más. Sobre todo después de que ella entrara en la cocina e inmediatamente se pusiera a cocinar algo.
queriendo probar todos los artilugios y electrodomésticos que allí había. Según Marisol, era un paraíso para los que les gustaba mucho cocinar. Andrés miraba sonriente cómo ella trabajaba en la cocina, jugueteando con la harina, friendo algo en el nuevo hornillo. Los niños, por su parte, exploraban habitación tras habitación como pequeños detectives de dibujos animados. Una mañana, Marisol se sorprendió a sí misma pensando que no quería volver a su antigua vida, que ahora podía parecer aburrida y carente de color. Andrés ni siquiera se permitió pensar que pronto volvería a estar solo. Pasó una semana, y luego otra. No pasaba un día sin que los niños y Marisol disfrutaran de algo nuevo, que abundaba en la vida de un rico hombre de negocios. Durante este tiempo, Andrés, como estaba previsto, fue a un notario e hizo testamento. Solo que en lugar de Andrea, en él se especificó el nombre de la nueva heredera, Marisol. El notario no hizo preguntas innecesarias y trató la última voluntad del empresario con comprensión. Andrés adelgazaba rápidamente y era evidente, incluso para los extraños, que no le quedaba mucho tiempo de vida. Angustiada, Marisol le pidió encarecidamente que accediera a la operación. Pero Andrés movió la cabeza negativamente. No, ¿qué operación para mí? Aquí, cuando termine nuestro contrato, me lo pensaré, pero ahora no es el momento. Como era de esperar, Marisol no sabía nada de que Andrés lo había razonado todo a su manera y había hecho testamento en su favor. ¿Y cómo iba a sospechar tal cosa, si para toda la gente normal parecía sencillamente impensable? Andrea tampoco lo sabía, esperando día a día la partida de su marido al otro mundo. Pidieron el divorcio, como debía ser, pero la propia chica pensó que lo más probable era que Andrés muriera antes del proceso de divorcio, lo que significaba que todos los bienes de su exmarido pasarían tarde o temprano a ella. El nuevo amante de Andrea resultó ser un hombre astuto y previsor, de lo que inmediatamente vio los posibles beneficios de la conexión con esta belleza. Él mismo contaba muy poco de sí mismo y prefería guardar silencio, evitando contacto las respuestas. Andrés miraba con nostalgia el calendario, donde estaba marcada con un círculo la fecha de finalización de su contrato con Marisol. Naturalmente, el empresario ni siquiera habló de prórroga alguna, pues sabía perfectamente que no podría comprometer más a una mujer casada. Marisol ya había hecho por él mucho más de lo que parecía posible en aquella situación. Para sorpresa de la propia Marisol, le gustaba mucho en su condición de esposa por un mes. No hubo nada íntimo entre ellos, ni besos, ni abrazos, ni hablar de temas románticos. Andrés, como había prometido, se comportó decentemente y no hizo ninguna insinuación sobre el posible desarrollo de las relaciones. Se limitó a disfrutar de su compañía y de la de los niños, cuyas vidas se habían visto por fin enriquecidas con prosperidad y una nueva vida. Desgraciadamente, cuando solo faltaba una semana para el final del contrato, Andrés fue hospitalizado. Otro ataque de tos dolorosa, que se produjo durante la noche, alarmó a Marisol y llamó a una ambulancia en contra de la petición del empresario. Solo ahora Marisol se dio cuenta de lo que Andrés había estado esperando. El empresario quería disfrutar al máximo de la vida con ella y luego marcharse al otro mundo como un feliz padre de familia. Aunque su matrimonio no fuera oficial y solo durara un mes, ¿qué importaba? En estos casos solo importa lo segundo, ¿no? La noche en que Andrés ingresó en el hospital, los médicos hicieron lo imposible y, a costa de increíbles esfuerzos, consiguieron traerlo de vuelta del otro lado del mundo. Pero aún así, la situación de Andrés seguía siendo crítica. Por lo tanto, se decidió realizar la operación a pesar de todo. Era un caso en el que el retraso era fatal, y Marisol lo entendía tan bien como cualquiera. A pesar de no ser la esposa legal de Andrés, hizo todo lo posible para que no se sintiera abandonado y privado de los cuidados y el afecto de su familia. Visitándolo todos los días en el pabellón, Marisol le sintonizaba con un desenlace favorable del caso y le pedía que no pensara en cosas malas. Sin darse cuenta, Andrés se animaba e incluso sonreía. Y entonces, un día, Andrea apareció en la sala. Pero no vino sola, sino con su nuevo amante, que al ver a Andrés se sintió visiblemente avergonzado y se apartó modestamente. Marisol estaba de espaldas a la salida y no se dio cuenta inmediatamente de quién había entrado en la habitación. Pero en cuanto Marisol se dio la vuelta, casi perdió el sentido ante lo que vio.
Frente a ella había una espectacular mujer rubia de 25 años, a su derecha estaba su perdedor marido Roberto, el mismísimo preso de la cárcel que supuestamente debía estar ahora mismo en una colonia de población general. Roberto. Signo de cierre de interrogación. ¿De verdad eres tú? ¿Pero cómo has llegado hasta aquí?, exclamó Marisol. Roberto retrocedió lentamente. En este momento, quería estrellar su espalda contra la pared y luego fundirse con ella como un camaleón. Los labios del hombre temblaron y un sudor apareció en su frente. Mirándole a los ojos, Marisol se dio cuenta de que buscaba alguna explicación lógica a su acción. Pero a Roberto no se le ocurría nada aceptable. Según se supo poco después, Roberto engañó a todos y abandonó la colonia al cabo de un año, tras haber malversado dinero ajeno, que robó junto con las mercancías del almacén de la empresa comercial. El astuto estafador envió los paquetes y el dinero a Marisol a una dirección falsa que había indicado en una carta. Por esta misma razón, Roberto se negó deliberadamente a reunirse en persona, ya que hacía tiempo que había salido de la cárcel. Durante 3 años enteros había estado viviendo a lo grande y gastando metódicamente el dinero que había robado a su antiguo patrón y escondido en un ingenioso escondite. De hecho, Roberto solo cumplió 1 año de condena por el delito. No era mala aritmética, ¿qué quieren que les diga? Pero cuando las finanzas empezaron a llegar a su fin, Roberto se dio cuenta de que necesitaba buscar una nueva fuente de ingresos. Fue entonces cuando vio a Andrea, una novia rica, que iba a recibir una sustanciosa herencia en caso de muerte de su marido. Lo más repugnante fue que Roberto no pensó ni una sola vez que debía volver con su familia y ocuparse de sus propios hijos. Marisol no se enteró de inmediato, sino solo después de darle una sonora bofetada a su exmarido y llamar a la policía. El atónito Roberto no pudo hacer nada, porque por primera vez en su vida recibía un verdadero desaire de su mujer. Andrea se mantuvo al margen, sintiéndose patética e insignificante, pues no tenía ni idea de que el amante tenía 4 hijos y una esposa esperando su regreso. Andrés se mostró casi indiferente ante esta escena, porque para él la comunicación con Andrea hace tiempo que pertenece al pasado. Y hacia su amante no tenía ningún sentimiento negativo. Lo principal para Andrés era que a partir de ahora Marisol se convirtiera en una mujer libre, para que ella pudiera aceptar una propuesta formal de matrimonio de él. Y si un mes antes, Andrés se preparaba para la muerte, ahora quería vivir más que nada en el mundo. Pero vivir no por sí mismo, sino por una nueva familia en la persona de Marisol y sus hijos pequeños. La operación duró varias horas, durante las cuales Marisol se sentó en la sala de espera y rezó mentalmente por la salud de Andrés. Afortunadamente, todo salió bien. Aunque, según los médicos, la vida del empresario pendió de un hilo varias veces. Entre ellos, los especialistas del centro médico decían que habían hecho lo imposible y arrebatado literalmente al empresario de las manos de la muerte. Un par de semanas después, en la habitación de Andrés aparecieron alegres Diana, Nicolás, Víctor y Pedro. Llamando papá al empresario, los niños corrieron a abrazarlo y estrecharlo contra sí. Marisol se apartó un poco y observó sonriente todo lo que ocurría. A su entender era felicidad, esa en la que una rica herencia no tiene absolutamente ningún sentido. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.